cositas allí. Don Joaquín, el papá de Tejada Cano, fue secretario general de Rafael Uribe Uribe. León de Grey fue secretario general de Rafael Uribe Uribe a los 18 años. El lenguaje es un arma de control. Políticamente, quienes han detentado el poder lo saben, a través de un lenguaje coordinado, de un lenguaje que permita domesticar y dominar. E infortunadamente, nosotros continuamos repitiendo el lenguaje que domestica y domina. Por eso, el individuo que realmente rompe ataduras y estructuras es el individuo que no utiliza el lenguaje con que nos domina y nos domestica. Octavio Paz, frente a esto, decía lo siguiente: en una palabra vi el rompimiento de Neruda con el modernismo. En una palabra. O sea que Neruda rompe con el modernismo y Octavio Paz, no sé si será un pleonasmo, cuando manifestó que en una palabra vio esa ruptura de Neruda con el modernismo. Quisiera terminar entonces con el penúltimo y el último párrafo. ¿Quién quisiera de pronto colaborarnos con la lectura del penúltimo y el último párrafo? ¿Quién? Una voz nueva atrás, muchachos. Un hombre. Margarita, es que... Doña Margarita. Bueno, doña Margarita. Usted está enamorada. El penúltimo y el último, sí. Pero es que el penúltimo... Pero en Colombia... Allá. Pero en Colombia no está sucediendo nada de eso, como lo teme erróneamente el señor Suárez. Al contrario, nuestra juventud siente una enfermiza afición a la gramática. Aquí, con algunas honrosas excepciones, todo el mundo escribe o trata de escribir correctamente, ciñéndose en lo posible a las reglas clásicas. Y es por incapacidad mental, por falta de inquietud espiritual, porque no sabemos ejercer con plenitud la libertad de pensamiento. Por eso nuestra literatura es la más retrasada, la menos inquieta, vigorosa y fecunda del continente. A mí me gustaría hacer un ejercicio. Yo a veces me pongo a pensar filosófica y literariamente qué sería de la humanidad sin los diálogos de Platón, sin la Divina Comedia, sin todo Shakespeare, sin Michel de Montaigne, sin los grandes escritores. Imaginemos un momento, el mundo sí tendría vuelo. ¿No sería acaso muy plano sin ellos? Sin la influencia de ellos, sin el legado de ellos. Vayamos ahora a lo nuestro. Imaginemos una Colombia sin los nuevos, sin los nadaístas y sin los del Grupo Mito. Y los nuevos prácticamente fueron 5. Fueron Ricardo Rendón, que las malas lenguas, pues él era homosexual, dicen, no sé, eso a manera de chisme, dicen que se suicidó por la muerte de Luis Tejada Cano. Él estaba enamorado de Luis Tejada Cano. Tenemos 2 ya de los nuevos. Luis Vidal es muy jovencito. Tenemos a León de Grey, algo Jorge Salamea. 5 personas. 5. Mire la influencia, quiero mostrarles finalmente es la influencia y la necesidad de la literatura y la poesía. Los nuevos, 5 muchachitos. Jorge Salamea, León de Grey, Ricardo Rendón, Luis Tejada y Luis Vidales.
Había otro, José Mar, que era muy amigo de ellos, pero no incidió tanto como estos 5. Los nuevos, 5. 1925. Hasta ahí llegaron los 5 números de la revista, los nuevos. 1958, el nadaísmo. 5 básicamente. León de Grey, Gonzalo Arango, Jaime Jaramillo Escobar X504, Eduardo Escobar, Amílcar Osorio y J. Mario Arbeláez. Elmo Valencia más o menos, Mario Zapata, en fin, pero los otros sí. ¿Se movían a qué nivel de Antioquia? Los nadaístas, a nivel de todo Colombia. O sea, ellos impactaron especialmente Medellín, Cali y Bogotá. Lo mismo los nuevos también eran de diferentes... Sí, los nuevos eran básicamente, eran 3 antioqueños. Eran, de los nuevos estaba León de Grey, Tejada Cano, Luis Vidales, Salamea era bogotano, ¿cierto? Salamea era bogotano, Adel López les colaboró, que era caldense, pero dice Luis Vidales en un texto, oiga lo que dice Vidales en un texto de la década del 40 ya mayor, dice, realmente nuestro líder intelectual, y lo pone por encima de León de Grey, dice, nuestro líder intelectual hasta ese momento era Luis Tejada Cano, por encima de León de Grey. Yo me pongo a pensar, yo he leído eso y yo digo, ¿cómo? Pero si la personalidad de Grey es una personalidad impresionante, era un tipo coherente entre lo que decía y hacía. ¿Y su formación académica dónde fue? ¿Quién? Luis Tejada. Luis Tejada fue normalista, Sí. inclusive iba a ser maestro, pero fue expulsado porque recuerden que con el concordato de la Constitución de 1886, esto era totalmente clerical, esto con la Constitución Rafael Núñez y Caro llevaron a cabo el concordato con el Vaticano, con la Santa Sede. Todas las instituciones eran censoras de lo que se leía, lo que se enseñaba, entonces un hijo de liberales era muy mal visto, un hijo de liberales era un hijo de puta. Entonces Luis Tejada Cano iba a ser maestro porque él terminó en la normal, estudió para ser maestro, pero finalmente fue echado. Se puede decir entonces que en Tejada hay una autoridad, aunque tuvo el título de normalista. Pero entonces vamos con, ya estamos haciendo el inventario de qué sería este país sin los nuevos, y mencionamos los 5 personajes de los nuevos. ¿Qué sería este país sin los nadaístas? Y mencionamos 5. La revista Mito realmente la llevaron a cabo 2 hombres, 2 santandereanos, Jorge Gaitán Durán y Eduardo Cotelán. Allí, quienes se arrimaron a ese fueguito, se arrimó Álvaro Mutis, García Márquez publicó allí, Pedro Gómez Valderrama, Charly Lara, Aurelio Arturo, pero bajo la batuta de ¿quién? De ellos 2. Entonces imaginémonos este país, sin los 5 de los nuevos, sin los 5 del nadaísmo, y sin los 2 que crearon la revista. Yo me pongo a divagar en torno a eso y digo, estaríamos aún más llevados del carajo, sin ser pesimistas, porque, y entrando ya en un elemento que me encanta a mí, que es la política, yo enseño ciencias políticas, estaríamos ahora sí en manos aún más de la élite más bien organizada y controladora de Latinoamérica. Ahí dejo mi charlita. Muchas gracias por haber venido. Espero que hayamos compartido algo. Perdón, una anotación. Usted mencionó una
una obra de permanente actualidad con el tango Cambalache de Discépolo en el 33. 35, perdón. 35. Y mencionó a Zalamea como uno de los formadores de ese grupo tan interesante y mencionó un año, 1958. Eso me llevó a mí a recordar El sueño de las escalinatas de Zalamea, que es otra obra de permanente actualidad, una denuncia social tremenda y que sigue vigente en nuestros años, que fue publicada, no estoy seguro si fue en el 58, 57, por ahí así en esa época. Y tiene otro texto también, Zalamea, muy recomendable, que es hermoso, Poesía olvidada. Sí. Y el gran Burundún Burundana. También. O sea que mire cómo esos muchachos de la década del 20 prácticamente son unas ventanas a través de las cuales muchos de nosotros hemos mirado, son referentes. Que imagine usted, es que yo me pregunto, ¿dónde diablos estaríamos? Porque es que no nos digamos mentiras. La literatura y el arte en general es un fluido. Entonces ese fluido permea, si no en ti, en alguien permeará. Y eso camina solo. Es que eso es alma, eso es vida. No sé si habrá alguna pregunta. Sí. Es que frente a la revista Mito se ha hecho pues como un mito, ¿cierto? Ajá. Porque desafortunadamente la habilidad de cierta gente para pasar por alto la historia ha olvidado revistas como Crítica, como Voces. Eco también. Pero Eco viene pues después, pero contemporánea a Mito y previa a Mito, la revista Crítica, donde está Eduardo Zalamea. Creo que es una revista que no le hemos puesto atención. Entonces aquí se pregona pues que el gran mérito de Mito fue haber publicado al Marqués de Sade. Y entonces, cuando uno mira, por ejemplo, un nombre como St. John Peirce no es sino posible en la revista Crítica. Entonces, creo que habría otras alternativas y nosotros lo hemos olvidado. La revista Voces es una revista que de alguna manera le han hecho reconocimiento, pero a la revista Crítica a mí me parece tan extraño la forma como la han ignorado. O sea, particularmente esta investigación la estoy empezando recientemente y entonces lo que más me impresiona de Gilard es que él empieza por decir, venga, se tejió un mito en torno a Mito y otras producciones de ese momento que fueron inclusive más importantes que Mito. Él dice, yo la revista Crítica no la conozco, la vine a conocer por ese comentario, ni siquiera sé dónde se encuentra un ejemplar. La estoy buscando esta semana en Bolivariana, no la encontré, no sé si de pronto Jorge en la Antioquia esté, pero vale la pena conocerla, porque fue una revista muy controversial, sobre todo porque está al frente Eduardo Zalamea, hermano de Jorge. Los Zalamea de todas maneras marcaron este país de una manera impresionante, me parece muy meritorio y creo que vale la pena hacer el recuento de todas estas revistas, sobre todo ahora pues que uno ve que se está muriendo el malpensante, que se acaba de morir Número y que lo más seguro es que las revistas... Y echaron a la directora Arcadia. Pues es que es una tragedia lo que va pasando con las revistas literarias de este país. Como decía la HJCK, la inmensa minoría, pero aquí seguimos también trabajando con esta inmensa minoría. No, estoy de acuerdo con eso. Y Eduardo Zalamea aborda una novelita que parece a mí que es una gran novela dentro de la literatura colombiana. 4 años a bordo de mí mismo. Es una novela hermosísima. Una novela para leer, con un lenguaje muy fresco, muy existencial. Parece que es una novela que debería reivindicarse. Yo creo que... Aquí, y hay una cosa. Hay un cronista, yo me puse a leerlo, se llama de apellido Uribe. Álvaro Uribe. No. Por Álvaro Uribe Rueda. Es un cronista de la década de los 20, pero le cuento que yo digo, hombre, Uribe o Escobar. Ricardo Uribe en esa época. es Ricardo Uribe. Es Ricardo Uribe. Le cuento que, ¿tú lo has leído? Sí. Espectacular. Política. Sí, o sea que era un hombre de armas tomar.
y tenía también una finura y un sentido del humor impresionante. Y yo a veces me pongo a pensar, Ricardo Uribe Yamael, un cronista espectacular también. Lo que pasa es que acá hay algo que infortunadamente ha venido desapareciendo y es el crítico literario. El crítico literario o los buenos reseñistas, aquellos que reseñan, aquellos que uno busca porque son agudos, pertinentes en sus comentarios, en sus análisis. En Estados Unidos no queda sin una figura cimera que es Harold Bloom, pero antes de Bloom hubo gente buenísima y a través de eso circuló la gran literatura norteamericana. Mire en la revista Sur de Silvina y Victoria Ocampo, donde trabajó tanto Borges, dieron a conocer también esa gran literatura, reseñaron la gran literatura. Termino con esto, se me había olvidado ahora el poeta argentino, es Oliver Girondo, quien era, a manera de chisme, rival sentimental de Borges, porque la chica a la que amaba Borges, no sé si era Estela Canto o cuál de ellas, amaba era a Oliverio Girondo. Entonces Borges no gustaba mucho de Girondo, dice él, no porque era mal poeta, sino porque se encamaba con su amada, ¿cierto? Entonces yo estoy casi que seguro que Girondo tomó el título de Poemas para leer en el tranvía de la investigada Caro, que está casi igual en una de sus errores. Feliz noche, muchas gracias. Interesante.